Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos cada uno de ustedes a este cuarto Congreso Estatal Ciudadano por la Paz. Es un gusto encontrarnos en esta maravillosa plataforma, aunque sea una plataforma virtual, aunque sea una plataforma de grabación importante para compartir y compartirnos, pues vale mucho la pena la generación y creación de estos espacios. Agradezco mucho la invitación, pero sobre todo la organización de Comnapaz, de Mesa de Paz Jalisco, de Jóvenes Pro la Paz y sobre todo del Comité de Maestros a favor y en pro de una cultura de paz, quienes han organizado este magnánimo congreso para cada uno de ustedes, con un enfoque muy sensible en esta ocasión, ya que el público principalmente son ciudadanos, pero no solamente el público, sino también muchos de los que aquí me han precedido en cada una de las exposiciones. Muchas felicidades, maestro Irán, muchas felicidades, maestro Raúl. Y, por supuesto, al maestro Carlos, representante del grupo, y a nuestra querida Itzel, por los Jóvenes por la Paz. Bueno, el día de hoy nos va a tocar platicar de un tópico bien interesante, que yo más que denominarlo conferencia, más que denominarlo ponencia o disertación, me he permitido acomodarlo de tal forma que quede como una charlita cómoda, ¿sabes? Una charlita en la que tú puedas llevarte por lo menos alguna recopilación de tópicos importantes para tu práctica de la paz, para tu conocimiento alrededor del tema de paz y que eso engrandezca tu cultura de paz, la cual has venido fortaleciendo y sobre todo ratificando seguramente en estos días. Entonces, mira, la charlita que vamos a tener el día de hoy, fíjate bien, yo me he permitido denominarla junto con el comité organizador Cultura de Paz, Humanismos y Liderazgos Contemporáneos. Y esto, ¿sabes? Tiene una razón de ser. Tú a lo largo de este congreso has escuchado una serie de temas bien interesantes, desde el significado de la paz hasta la comprensión de la diferencia entre la cultura de paz, la paz en sí y la educación para la paz necesaria para fortalecer el conocimiento del impacto, el alcance y los sucesos que se derivan de conocer la paz. Entonces, esta charlita tiene una razón de ser, te decía yo, porque pretende llevarnos por un recorrido muy breve histórico para llegar hasta nuestros días actuales y reflexionar en dos puntos importantes que tienen que ver con el humanismo y con el tema de los liderazgos. Pero no ese humanismo estudiado en los siglos pasados, sino un humanismo contemporáneo del siglo XXI y también una percepción de los liderazgos que por la paz, hoy en esta época denominada contemporánea, necesitamos ahora y verificar que muy seguramente tú estás en camino o serás un líder por la paz. Entonces, en este proceso vale un poquito la historia para detenernos, analizar puntos importantes que nos van a servir para concluir la temática y la charlita que el día de hoy te he propuesto. Bueno, fíjate bien y hagamos un pequeño recorrido histórico. La cultura de paz tiene sus inicios en una época más moderna de la histórica que hemos estudiado nosotros hasta ahora. Pero la paz como concepto tiene sus antecedentes en un profundo anhelo a lo largo del desarrollo histórico de nuestras vidas. Si podemos recordar nosotros, tenemos primero el marco del comunismo primitivo,
En ese comunismo primitivo, en aquellas primeras concentraciones de relación social, a lo mejor la paz fue posible, pero inmediatamente posterior a él, en la época del esclavismo, de la Edad Media, de la industrialización, de la división entre capitalismo y socialismo, acontecieron una serie de sucesos que colocaron a la paz como un anhelo de vida cotidiana y diaria en cada uno de los distintos actores sociales que vivieron esta época histórica. Nunca se vio reflejado mayormente este anhelo de paz que posterior a la Primera Guerra Mundial, en donde, a través de una sociedad de naciones, se hizo un análisis muy profundo en donde muy lamentablemente se descubrió que más de la mitad de los habitantes del planeta Tierra habían muerto en un proceso de guerra. Con sentido o sin sentido, con razón o sin razón, habíamos sido capaces de acabar una parte de los seres humanos con otra parte de los seres humanos en este planeta. Y fue cuando inició de forma profunda la reflexión de la importancia de la paz. Y entonces se hizo una identificación importante de entender la paz por primera vez como una ausencia de guerra. Pasaron unos cuantos años y la historia no nos fue suficiente. Y cuando la historia no nos es suficiente, entonces ella se encarga de repetirnos la experiencia hasta lograr el aprendizaje. Y sucedió un momento de vida caótica para la sociedad mundial también, el denominado Holocausto. Inmediatamente a él sucedió la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, las reflexiones tomaron más fuerza que nunca. Y entonces se hicieron descubrimientos importantes. ¿Por qué era importante vivir en paz? Porque la paz es un estadio que permite avanzar, caminar, ir hacia adelante y por lo tanto nos permite generar una forma de vida que presupone una armonía y un establecimiento pacífico de relaciones cotidianas. Entonces, posterior a esa Segunda Guerra Mundial, empezaron a reflexionarse temas tan interesantes como lo que era justo y lo que era injusto, el significado de la justicia, lo que podría llegar a ser ahora un derecho humano o no. Y se le empezó a dar fuerza a ciertos valores como la vida, la libertad, la posibilidad de hacer o de no hacer. Y empezaron reflexiones importantes a lo largo y ancho del denominado planeta Tierra. Pero no fue, fíjate, sino hasta el año 2000, cuando se fueron capturando todas estas reflexiones y todos estos conocimientos alrededor de la paz, que vino a fortalecerse una estructura que le daba forma, sentido y posibilidad de pensamiento y acción. Y esta era la cultura de paz. Entonces, en el fondo, la paz, como tal, tiene su historia, como la hemos comentado hace un momento. Pero la cultura de paz, como tal, tiene una historia de corte más moderno. ¿Y cómo es que llegamos a esas reflexiones de la cultura de paz? Bueno, pues imagínate tú que se empezaron a entregar premios por la paz. Y un día, un grupo de premios Nobel se juntaron y empezaron a pensar cuál era la razón por la que recibían ese premio. Y si recibían ese premio, cuál era la acción que deberían de generar para seguir continuando con la paz. Y entonces surge la fuerza de generar la cultura de paz como una forma de vivir, ser y actuar. Es así que por mucho tiempo nosotros hemos venido analizando
tantos y tantos premios Nobel de la Paz, como ese proceso tan importante de analizar sus vidas, sus razones, su historia. Y como nosotros nos damos cuenta, cada premio Nobel de la Paz generalmente representaba un poder pensar, hacer y actuar por la paz de acuerdo a una situación histórica determinada que a su vez no tenía que ver con la paz. Entonces, estos premios Nobel se juntaron, trabajaron mucho, discutieron, analizaron y propusieron empezar a desarrollar una cultura de paz tan necesaria en los tiempos más contemporáneos. La Organización de las Naciones Unidas retomó esta idea de una forma muy interesante y empezó a decretar, por ejemplo, el año 2000 como un año muy importante en el marco de la cultura de paz. Y empezó a promover y a pedir y solicitar a los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas que empezaran a generar una cultura de paz. Pero nos dimos cuenta que conforme estudiábamos más el tema de la paz en el marco de la cultura de paz, era imposible desconocer la existencia de la violencia, la existencia del conflicto, la existencia algunas veces de la guerra. Y empezó a generarse una clasificación entonces del concepto de paz, en donde no solamente la paz era la ausencia de guerra, sino que podría haber alguna acción de paz en el marco propio incluso de una guerra, de un conflicto armado o de una serie de violencias, incluso de una serie de problemáticas sociales que afectan a veces el desarrollo de las naciones. Y así empezaron a surgir nuevos conceptos que ampliaron el conocimiento de la paz, pero sin desconocer la existencia de la violencia, de sus causas, de las razones. Y la paz empezó a aperturar su mirada a entender que para lograr la paz se ocupa no solamente el anhelo o el deseo que habíamos comentado en esa pequeña parte de la historia, sino que se necesitaba accionarla. Y para accionarla tendríamos nosotros que tener entonces un conocimiento multidisciplinario, interdisciplinario, que nos permitiera llegar primero a ese estadio de paz y luego a generar ese compartir del conocimiento de paz en los demás para poder promover y hablar de una cultura de paz. Todo esto sirva como un preámbulo para la charlita que les había comentado. Y entonces aquí, fíjense ustedes, yo me permití tomar unas importantes notas que tienen que ver con esta temática de nuevos humanismos y liderazgos. Cómo los humanismos y liderazgos se van convirtiendo en acciones contemporáneas, en donde tú, nosotros, yo, podemos generar importantes liderazgos de paz y generar la comprensión de nuevos humanismos en el sentido de lograr entender y posicionar al ser humano en su dignidad totalizadora. Un ser humano que se siente digno es un ser humano que puede llegar a empoderarse. Es un ser humano que genera acciones para la paz. Es un ser humano que promueve la paz. Entonces, estamos adentrándonos a una etapa bien interesante, en donde ahora podemos reflexionar si es que acaso en todos estos contextos de violencia mundiales, nacionales, estatales, locales, incluso personales, podemos encontrar algunas resignificaciones o generar y ampliar nuevos derechos humanos muy importantes.
Y en esa ampliación empezamos a lo mejor de un tiempito para acá a pensar en un derecho humano a la paz. Porque todos los seres humanos tenemos derecho a vivir en paz, pero también a estar en paz. Pero para lograr esa paz, entonces, yo necesito fortalecerme de conocimientos importantes, no necesariamente de corte escolar, universitario, pero sí de temáticas como el desarrollo humano, sí de temáticas tan importantes como el conocimiento de las emociones, sí como esa posibilidad de la educación emocional que me permita de repente autoconocerme y generar autodominios y el desarrollo de la templanza y la resiliencia. Entonces, estamos hablando ahora de nuevos humanismos, de una forma de volvernos a sentir humanos aún en las problemáticas cotidianas. Puedo tener una característica internacional o nacional de extrema pobreza, pero eso nunca significará que yo deba dejar de sentirme humano. Puedo tener procesos de violencia, puedo tener problemas incluso de desapariciones forzadas, puedo tener problemas de violencia inusitada, pero a pesar de los pesares, debemos de contemplar la característica de sentirnos humanos, porque habrá otros que reconocerán esa categoría en mi persona y entonces trabajarán por la dignificación de la persona hasta la estabilidad de un ser humano posicionado y nuevamente erguido frente a lo que suceda o a lo que haya pasado. Entonces fíjense usted y fíjense ustedes cómo todo esto que hemos venido pues preparando acá nos deja temáticas interesantes. Miren ustedes, si nosotros hacemos ahora un análisis importante, entenderemos entonces que hoy humanismo significa valorar al ser humano y la condición humana. En este sentido, relacionándola, fíjese usted, con la generosidad, con la compasión, con la preocupación, con la valoración de los atributos y la relación humana. Entonces, sí que no, los nuevos humanismos nos llevan a resignificar el propio significado de humanismo estudiado anteriormente para poder desarrollar un nuevo tejido valórico social, que ahora, en muchos aspectos, se encuentra un poco destejido, si podríamos nombrarle así. Y entonces hay que volver a tejer y retejer con estos conceptos importantes. Si yo parto del reconocimiento de un humanismo que nos invita a practicar la generosidad, la compasión, la preocupación por el otro, la valoración, la otredad, la apertura en el reconocimiento permanente de los derechos de la otra persona, estoy entonces en la posición de hablar de un nuevo humanismo que fortalece la posición de la cultura de paz actual, contemporánea, viva, en donde no necesito específicamente estar en la ausencia de guerra, como nos hablaba la paz negativa, sino que puedo, desde una contextualización de paz positiva, de paz estructural, de paz imperfecta, abonar a un nuevo tejido valórico. Cuando logramos comprender esto, entonces todos hacemos sentido de conocer esa parte de paz. Y la cultura de paz se convierte en un sentir, pensar y accionar. Y esto que hemos estudiado, este significado de la bandera de paz, empieza a retomar sentido porque me significa que la paz es importante para poder vivir en espacios armónicos y de pacificación.
no solamente de carácter colectivo y de grandes colectivos, sino desde lo individual, lo colectivo cercano, para contagiar con ello a lo amplio colectivo. Entonces, en ese esquema tan importante, vale la pena retomar, para ir terminando esta interesante charlita que nos hemos puesto aquí, pues, ¿qué estamos entonces nosotros ahora entendiendo por liderazgos? Y nosotros ahora entendemos por liderazgos, fíjense bien, ¿qué es un líder en el marco de la cultura de paz? Un líder en el marco de la cultura de paz es una persona que reconoce primero el significado de la paz, amplía sus conocimientos en el pensar, sentir y hacer de la cultura de paz y trata de ampliar los conocimientos en los más para que esta paz sea posible. Y entonces, esas definiciones de liderazgo que teníamos antes, pues van variando un poquito a conceptos más sentidos, más prácticos en el sentimiento y en la efectividad del hacer. De tal forma que hoy podemos nosotros identificar estos nuevos liderazgos con estos conceptos. Un líder lleva a la gente a donde nunca habrían ido solo o solos. Entonces, en el marco de la cultura de paz, un líder lleva así a su colectivo inmediato, a su comunidad, a un lugar a donde jamás hubieran ido solos. En esta ocasión, ese lugar es el lugar de la paz. Pero también, fíjense, escogí otra definición tan interesante. El liderazgo se basa en una cualidad espiritual, en el poder de inspirar a otros. Entonces, la cultura de paz muchas de las veces se asume, fíjate tú bien, por inspiración en el otro. Cuando tú ves el ser y el actuar del otro, te preguntas cómo esta persona, a pesar de los pesares, puede vivir en armonía, puede generar felicidad, puede contagiar la alegría, puede reflexionar en los problemas, puede asumir los problemas, nombrarlos, reconocerlos, exigir alrededor de la problemática, ¿por qué no?, algún punto relativo incluso a la justicia, pero te inspira. Entonces, un líder, más que hacer solo, debe de generar ese proceso de inspiración. Entonces, fíjate tú qué interesante, porque aquí entonces nosotros podemos aterrizar en puntos interesantes para ir cerrando esta charla. No temas encontrar soluciones en terrenos desconocidos. Desde la cultura de paz, todo lo que quieres es posible. Por lo tanto, sé portador de la palabra y de la acción que hace sentir bonito. Cuando eres portador de lo que hace sentir bonito, contagias. Y cuando contagias eso, entonces estás contagiando la posibilidad de accionar y poner en práctica la paz. En este congreso, que está dirigido principalmente a la acción ciudadana y a la construcción de un posible plan estratégico o de un plan estratégico en los próximos 10 años, como lo han comentado, se necesitan esos nuevos humanismos que te inspiren, que te hagan sentir bonito la acción de la paz. Pero también se necesitan de esos nuevos humanismos que no olviden reposicionar al individuo por sobre todas las cosas como un ser humano que le permite erguirse en todo momento y, a pesar de los pesares,
continuar en un proceso de paz. El día en que logremos esto, estaremos hablando de una cultura de paz real, en donde el diálogo, la mediación, la solución de conflictos es factible. Y tal vez en ese momento no necesitemos tanto de la institucionalidad o de terceros para resolverlo, porque los liderazgos por la paz han contagiado ese hacer y sentir bonito para platicar el conflicto, superarlo, acordar y llegar a acciones que nos permitan vivir de una forma real la paz. Entonces, en esta charlita que tiene que ver con el marco de los nuevos humanismos y los liderazgos en la cultura de paz, yo cerraría diciéndote que la paz ayer, que la paz hoy y que la paz mañana esté contigo. Porque si bien es cierto que la paz es el camino, la paz es un camino pero en construcción. Y los principales constructores de esa paz somos los ciudadanos de un planeta Tierra que la anhela, la desea y está listo hoy más que nunca para vivirla. Contagia lo bonito, contagia lo bonito de la paz. Muchas gracias.